Crecer duele. Crecer es importante. ¿Sabe? Cuando era joven había una canción, se la voy a decir. Un hombre que se llamaba Fato, un mexicano con nombre italiano, pero es uno de esos grandes artistas con mucho talento, pero que no se firman a una empresa, no quieren rendir algunos derechos de su música y lo demás, y no, él no fue muy famoso. Pero mire una canción que él decía esto: me hubiese gustado seguir siendo niño, ausente de todo, sin ningún compromiso. Entonces la vida era mía, la tristeza no dolía. La sonrisa en un pequeño es el pan de cada día. Decía, me hubiese gustado seguir siendo niño, jugar al adulto, pero no haber crecido. Soñar con la amiga de mi hermana, que aunque mayor parecía, o más bien me imaginaba, que también yo le gustaba. Cuando era niño, nada se me complicaba. Pensaba distinto. Era distinto. La vida no me cuestionaba. Cuando era niño, nada me atemorizaba. Una caída era rutina. Dolía, pero me levantaba. ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado seguir siendo un niño? Crecer duele. Y con el crecimiento la responsabilidad, y con la responsabilidad el temor, y con el temor la duda, y entonces uno va descubriendo que la vida adulta no es fácil. Me hubiera gustado seguir siendo niño. Pero la verdad, déjeme decirle que el ser humano no está diseñado para seguir siendo un niño. El ser humano está diseñado para llegar a ser adulto y disfrutar no solo de la responsabilidad, pero también del privilegio. Cuando yo leía este canto, yo decía, este es un hombre que sí le hubiera gustado seguir siendo un niño, pero es un hombre adulto que más bien no le gusta la responsabilidad de un adulto. La responsabilidad duele, crecer duele. Como iglesia, estamos llamados a crecer. Como iglesia estamos llamados a disfrutar, sí, de un momento de infancia, pero como iglesia estamos llamados a ser adultos, a actuar como adultos, pensar como adultos, pero tenemos que reconocer que crecer duele. Hemos estado hablando de que somos una iglesia. Una iglesia es un pueblo llamado por Dios a través de una genuina conversión a Cristo, una sola comunidad en el Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar en constante crecimiento. La iglesia debe de estar en constante crecimiento para que en un momento llegue a colaborar en la gran comisión. Y querida de Heights en español, yo sé que hemos disfrutado una infancia como iglesia, pero esa iglesia tiene que seguir en un constante crecimiento. Y para eso quiero hablar en esta tarde de tres cosas que el crecimiento balanceado necesita. Porque las cosas sanas crecen, pero ese crecimiento tiene que venir en una forma balanceada. Le voy a decir por qué. Cuando yo era un adolescente, en un momento mi cuerpo se estiró porque yo jugaba básquetbol, el baloncesto. Y mi cuerpo se estiró tan rápido, en tan poco tiempo, que mi piel se desgarró. Y a lo mejor las mujeres saben de qué hablo. Las famosas estrías. Cuando tu cuerpo crece de una forma no balanceada, sino que crece repentinamente, la piel se rompe. Y yo en ese momento mis rodillas la piel se había estirado tanto, mi espalda, los muslos en mis piernas, porque yo había experimentado un crecimiento muy rápido en tan poco tiempo. Esas noches en que yo estaba creciendo como adolescente, mis piernas dolían, mis huesos dolían, llegaba a la temperatura y entonces mi papá venía con alcohol y me ponía en las piernas y tenía que tomar medicina porque crecer duele. Crecer implica un proceso de transformación. Pero hoy vamos a estar hablando de tres áreas en que como iglesia tenemos que crecer. En primer lugar,
Vamos a crecer en número, vamos a crecer en calidad y vamos a crecer en alcance. Crecer es sano, pero tienes que hacerlo de forma balanceada. Así que en primer lugar, crecer en número. The Heights en español. Hemos estado creciendo en número de forma progresiva. Hemos ido despacio. Sabe que tenemos estadísticas de hace un año atrás, nuestra asistencia en domingo, y comparando con la asistencia en este año, usted puede ver una línea que va subiendo despacito, pero va subiendo. Domingo a domingo, mejor dicho, mes a mes, de repente nos llegamos a reunir en este lugar un poco más de personas. Claro que un par de semanas atrás no han sido el reflejo, porque entre el COVID y entre el frío y entre las fechas de celebración mucha gente no estuvo asistiendo. Pero hoy veo varios rostros que hace semanas no había visto y algunos rostros nuevos. Porque semana a semana ha estado viniendo personas a nuestra iglesia. Así que, querida iglesia, en primer lugar, vamos a crecer en número, vamos a crecer en calidad y vamos a crecer en alcance. Y quiero decirte lo que un hombre, Donald McGavran, decía. Lo vas a ver en la pantalla. Él decía lo siguiente: hoy es el tiempo por excelencia para el crecimiento balanceado de la iglesia. Existe más gente que alcanzar que nunca antes. Tenemos más recursos que nunca antes. El deseo de Dios es el mismo desde que Él planificó a la iglesia. Dios quiere seguir alcanzando a personas. El poder de Dios se nos ha sido dado por completo. El tiempo para el crecimiento balanceado de la iglesia es ahora. Amén. Hay más gente que nunca antes, tenemos más recursos que nunca antes y tenemos más disposición que nunca antes. Como iglesia tenemos que estar de acuerdo con lo que dice Donald McGavran. ¿Sabe por qué? Porque Donald McGavran está de acuerdo con lo que dice Dios. En un momento cuando estamos viendo la palabra de Dios y vemos que empiezan a venir personas al conocimiento de Jesús y empieza a haber conversión, dice la palabra de Dios que Dios añadía a la iglesia cada día a los que iban siendo salvos. El deseo de Dios, hermanos, es alcanzar a toda la humanidad con el evangelio. El deseo de Dios es que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Cristo murió por todos. Y el deseo de Dios es que todos tengan la oportunidad de escuchar el evangelio. Hoy hay más personas que nunca antes. Hoy tenemos más recursos que nunca antes. Gracias al internet estamos llegando a muchos lados. Gracias al internet hay personas que nos miran y recomiendan a su familia a venir con nosotros. Esta mañana estaba hablando justo con una familia. Dice, sí, una de nuestras hijas ve el servicio en internet y nos recomendó que fuéramos para allá. Usted me ha escuchado decir, estar en línea no quita o no mejora o no satisface el hecho de estar aquí. Presencialmente es lo que la iglesia desea, pero al final del día el evangelio del reino puede llegar hasta donde Dios quiera, porque tenemos los recursos que nunca antes. Así que estaremos creciendo en número. Y el crecimiento en número sucede por tres diferentes cosas. En primer lugar, el crecimiento biológico. Es decir, niños nacen en la iglesia. Y como nacen en un hogar cristiano, los padres compartimos el evangelio y los niños ahora son parte de nuestra membresía. Y como buenos hispanos, en eso somos buenos. Tenemos 1, 2, 3 hijos y los estamos trayendo a la iglesia para que escuchen la palabra. Y la iglesia crece por biología. Pero hay una segunda razón en donde la iglesia también crece. Y esa segunda razón es la transferencia. ¿Sabe? Hay personas que van a llegar a una iglesia y nosotros no somos los únicos. Pero hay personas que van a llegar a una iglesia porque se mudaron de ciudad, ahora están en otro estado.
y ahora llegan a buscar una iglesia, y hemos tenido varios que se han unido a nuestra congregación por transferencia. Pero también desafortunadamente hay iglesias en donde la palabra de Dios no se predica. Hay iglesias en donde el estudio profundo de la escritura, de la doctrina, de la historia no se enseña. Y entonces va a haber personas que se unen a una iglesia de sana doctrina, una iglesia con sana enseñanza por transferencia. En un momento cuando vivíamos en McAllen, nuestra iglesia en español estaba creciendo a un promedio de 100 personas por año. En 3 años, de un grupo de 30 personas llegamos a ser 300. Y sabe, mucha gente llegaba porque en su iglesia original, por alguna razón, no estaban escuchando la sana doctrina. Y créame, si usted ha estado en un asiento en donde el púlpito no está lleno de palabra de Dios, usted se seca y usted se empieza a desanimar, y en vez de crecer, uno está pasando horas, años en un asiento. Así que a nuestra iglesia han llegado personas por transferencia, y déjeme decirle algo: seguirán llegando personas por transferencia, porque nuestro compromiso desde este púlpito es predicar la palabra. Y si hay personas que llegan, escuchan la palabra de Dios y entonces dicen: necesito yo crecer, les damos la bienvenida. Así que la iglesia crece por biología, un crecimiento biológico, pero la iglesia también crece por un crecimiento por transferencia, pero también, y el más importante, por conversión. Cuando llevamos la palabra de Dios a las comunidades, cuando estamos predicando el evangelio, las personas escuchan el mensaje de salvación y dicen: amén, y ahora quiero pertenecer a ese grupo. En esta mañana tuvimos nuestra reunión de nuevos colaboradores, y sencillamente teníamos personas que llegaron a la iglesia por transferencia, pero también teníamos a personas por las cuales se convirtieron a Cristo y hoy ocupan un asiento con nosotros. Querida iglesia de Heights en español, estamos creciendo. Despacio, pero constantemente. Así que yo espero, hermanos, que ustedes se unan a lo que el Señor está haciendo, que se unan a lo que la palabra de Dios dice. Vean lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Lo acabo de mencionar, pero quiero que lo lean, porque dice que la iglesia estaba alabando a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Sabe, la escritura está llena de estadísticas donde personas llegan a una iglesia, 5,000, 3,000, 10,000. Pero la escritura también está llena de versículos que hablan de la multiplicación, no solamente de iglesias que crecían, pero de iglesias que se multiplicaban. Déjenme decirles un secreto, y yo no quiero que el pastor Gary lo escuche y se entere, ¿ok? Usted debe ser muy bueno conmigo hoy. No vaya a decirle al pastor Gary, nuestro pastor, nuestro senior pastor. Pero yo creo, hermanos, que The Heights en español va a crecer, pero no va a crecer mucho. Yo creo que vamos a llegar a ser una congregación de 500 personas. Amén. Estamos reuniéndonos 100, 160, 170, pero creo que lo más que vamos a llegar en este lugar es de 500 personas. Sí, yo sé, algunos están pensando: uy, este pastor, y va bien, pastor, pero ya la visión parece que no llegó. No, déjeme decirle por qué 500 personas. Este lugar es para 2,000, pero yo creo que 500 vamos a estar bien. Porque una vez que lleguemos a 500 personas, ¿sabe qué es lo que tendremos que hacer en el siguiente paso? Plantar otra iglesia. Y vamos a levantar a 100 personas de estos asientos. Les vamos a decir: hermano, usted está muy bien aquí, pero tiene que irse a plantar a otro lado. Y vamos a, Dios mediante, a sacar 100 personas de ese grupo de 500. Vamos a orar por ellas y las vamos a encomendar a que se vayan a hacer otro grupo de 500 o las que el Señor quiera.
pero constantemente 500. Y entonces, Señor, ¿a dónde debemos plantar? ¿Al norte de Dallas, al sur de Dallas, a otro estado? Señor, tenemos que trasplantar a personas a otro lado. Porque si vemos la Biblia, Dios habla de crecimiento, pero también habla de multiplicación. Y las cosas sanas crecen. Y las iglesias sanas crecen y se multiplican. No vaya a decirle al pastor lo que le acabo de decir, porque quizá me echa de este lugar. Crecimiento en número, pero ¿qué tal crecimiento en calidad? Debemos crecer en calidad. ¿Sabe? Juan capítulo 8, versículo 31, nos habla de ser mejores discípulos de Cristo. Cuando estamos hablando de crecer en calidad, hablamos de ser mejores hijos de Dios, mejores discípulos. El Señor Jesucristo les decía esto a sus discípulos judíos. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si se mantienen en mis enseñanzas. De hecho, la gran comisión, Jesús toma a los discípulos y les dice: id y predicar el evangelio. Pero nota atención a lo que Él dice: enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Así que un mejor discípulo, un mejor crecimiento en calidad es un discípulo que está obedeciendo la palabra de Dios. Déjame decirte por qué eso es importante, querida iglesia. Porque puede ser que durante los años estés colectando mucha información en tu cerebro. Puede ser que sepas versículos memorizados. Puede ser que sepas teología, doctrina, historia. Pero si no haces lo que Dios te manda hacer, simplemente eres una cebolla con una cabeza de este tamaño y un cuerpito. No queremos tener a personas cebollas. No queremos tener a cristianos de conocimiento. Queremos que tengas conocimiento y lo apliques. Quizá no sabes el versículo bíblico, la cita en donde se encuentra, pero quiero que estés trabajando en la obra de Dios. Quiero que seas un mejor discípulo de Cristo. Que lo que sabes, lo poco que sepas, lo apliques. Que lo poquito que has aprendido vayas y lo distribuyas con alguien más. A mí me encanta hacer un discipulado y después de unas semanas poder decir: ok, ahora tienes que estar enseñando a alguien más. Porque yo disfruto mucho de tu compañía y espero que tú disfrutes de la mía. Pero no se trata de que seamos los mejores amigos. Se trata de que obedezcamos lo que Dios dice. Y si tú eres un miembro en The Heights en español, lo que queremos hacer contigo es que te vayas a trabajar y aunque sepas un poquito, lo apliques en tu vida. Que estés haciendo discípulos, que estés predicando el evangelio, hermano. Pero es que eso es muy difícil. Yo sé que es difícil, pero recuerda que crecer implica dolor. Crecer implica sacrificio. Crecer, no nos gusta que nos muevan de nuestra silla, no nos gusta que nos pidan llegar a tiempo, no nos gusta que nos hagan leer, no nos gusta estar sirviendo, pero sabes, de otra forma no vas a crecer. Tenemos que ser una iglesia, hermanos, que crece. Efesios 4, versículos 12 al 13. Mira la razón de ser una iglesia. La razón de ser una iglesia y la razón de tener líderes es con lo que dice el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para que sepan mucho. No. Capacitar al pueblo de Dios para que estén entretenidos, para que vengan al sermón y les guste, para que vengan a las alabanzas y se emocionen. No está nada malo con eso. Pero el fin es capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio,
para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Sabes qué es lo que oro, querido hermano, querida hermana, para tu vida? Que llegues a crecer conforme a la estatura de Cristo. Y déjame recordarte que Cristo sufrió. By the way, déjame recordarte que Cristo sufrió el menosprecio. Déjame recordarte que Cristo tenía amigos que después decían: crucifícalo. Déjame decirte que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo suena bien, pero hay un precio. Sin embargo, querida iglesia, estamos llamados a tomar ese precio. Estamos llamados a ser una luz en medio de la oscuridad. Estamos llamados a pagar el precio del rechazo. Estamos llamados a pagar el precio de hacer cosas que el mundo no hace. Pero déjame decirte algo: llegar a ser un adulto es hermoso. ¿Recuerdas el canto que te dije? Este hombre, yo creo que era un adulto que no quería tomar la responsabilidad. Yo quiero seguir divirtiéndome. A mí no me gusta el dolor. Me gustaba soñar con la amiga de mi hermana, dice, porque aunque ella era mayor, parecía, dice, o yo más bien me imaginaba que yo le gustaba a ella. Y quizá cuando eras niño soñabas con una esposa o un esposo. Pero hoy que eres adulto, disfrutas el matrimonio. Yo ahora que soy adulto, me gustan mis hijos. Yo ahora que soy adulto, me encanta mi esposa. Yo ahora que soy adulto, me tengo que levantar temprano e ir a trabajar. Yo ahora que soy adulto tengo más responsabilidad y me despierto en la madrugada. Yo ahora que soy adulto, pero ¿sabes qué? Yo no cambio nada. Yo no cambiaría a mi familia, a mi esposa y mis responsabilidades por nada. ¿Sabes? Yo no quiero volver a ser niño. Duele crecer, pero hay mucho privilegio de ser un adulto. Querida iglesia, a veces es fácil cuando nos alimentan. A veces es fácil cuando no tenemos que hacer tantos ministerios. Querida iglesia, a veces es fácil cuando estamos en lo que es conocido para nosotros. Y crecer incomoda. Hoy en día, nuestra iglesia ha crecido. Tenemos más voluntarios trabajando que los que teníamos hace 3 años atrás cuando llegué. Y no es gloria en ningún sentido. Pero queridos hermanos, recordemos, estamos aquí para servir. Estamos aquí para trabajar. Estamos aquí para escuchar y crecer, pero también para servir a la iglesia. Sabe que como iglesia hemos tenido que desarrollar en 3 oportunidades ministerio donde nuestra iglesia hermana, hermosa iglesia que habla inglés, no nos ayudó. Es decir, hemos crecido. En un momento tuvimos que rescatar Serve Dallas, porque nuestros estudiantes, nuestros jóvenes que siempre van a predicarlos a los apartamentos, se enfermaron. Y de repente tuvieron que mandar a todos los estudiantes a su casa. Y aunque teníamos a 3 o 4 adultos para ir a servir, tomamos el teléfono y les dijimos: hermanos, tenemos que ir a rescatar este evento. Vayamos a predicar el evangelio. Y ustedes sirvieron. Este servicio está realizado por todos los voluntarios de The Heights en español. Y tenemos gente cuidando niños. Y tendremos gente cuidando a más niños. Y tendremos a gente liderando a los jóvenes. No porque seamos una iglesia diferente, sino porque, hermanos, tenemos que crecer y tomar las responsabilidades del ministerio. Eso es crecer en calidad. Y yo espero que usted diga amén. Y yo espero que usted esté con nosotros en ese crecimiento. ¿Sabe? La siguiente semana vamos a hablar del crecimiento en alcance.
No voy a agotar el tema, pero sí creo que, hermanos, tenemos que salir a más comunidades a predicar el evangelio. Sí creo que como iglesia tenemos que ir a más ciudades a predicar el evangelio y a más países a predicar el evangelio. Porque somos un grupo de creyentes aquí, no para ser entretenidos, sino para servir y avanzar el reino de Dios. Así que la siguiente semana iremos terminando con esto. Querida iglesia, somos la iglesia de Cristo. Dios prometió que una vez que la iglesia vaya a predicar el evangelio, las tinieblas no se van a sostener. Dios prometió que su reino va a ser instaurado, que la sociedad y que la cultura van a ser transformadas. Y para eso existe la iglesia que avanza el reino de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, no de los hombres. No somos una organización más, no somos una organización cualquiera, somos el plan A. Queridos hermanos, crecer duele. Por ser la iglesia de Cristo, vas a pasar por pérdidas de seres queridos, pero vas a crecer. Por ser la iglesia de Cristo, tu familia te va a rechazar, pero vas a crecer. Por ser la iglesia de Cristo, querido hermano, Dios te está puliendo y está poniendo todas esas partes que te faltan. Crecer duele. Pero, querido hermano, no hay nada mejor que ser una iglesia que cumple el propósito de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Y mientras oramos, te voy a preguntar, ¿por qué estás aquí? Y mientras oramos, quiero que entiendas que todo lo que has estado viviendo te está haciendo crecer. Y ese crecimiento quizá te va a dejar algunas marcas, ya sea en tus rodillas, ya sea en tu espalda, ya sea en tu alma. Pero el llegar a ser adulto, querido hermano, es porque has pasado el proceso del crecimiento. Inclina tu cabeza, vamos a orar. Padre, somos un grupo de personas, de creyentes. Somos un grupo de hombres y mujeres, Dios, que han venido a la salvación porque aceptamos a Cristo. Y aun si hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo, Padre, yo te ruego que no se vaya de este lugar sin escuchar el evangelio. Padre, si hay alguien aquí que está buscando un lugar donde aprender la palabra de Dios, donde ser desafiado en su fe, donde ser empujado a servir, Dios, no hay tiempo para perder. No hay tiempo que desgastar. Hace 8 días yo decía a la iglesia, estoy cansado de sentir el peso de entretener a la iglesia. Estoy cansado de sentir la necesidad de rogar que una iglesia se levante. Porque Dios, la iglesia es tu cuerpo, es tu plan, es tu ejército. No somos un grupo de personas que están ahí para ser entretenidas, un grupo de personas que está buscando sentirse bien. Somos un ejército, Dios. Somos tu cuerpo, somos el plan A, somos el medio por el cual la comunidad va a escuchar el evangelio. Somos el medio por el cual, Señor, la gente va a conocerte a ti. Permite que esta iglesia se levante, en primer lugar, con un compromiso a crecer. Crecer en número, sí, porque es importante. Porque entre más somos, más podemos hacer. Crecer en número es importante porque queremos llegar a otros lados. Queremos multiplicar esta iglesia. Queremos enviar a personas. Queremos que se levanten familias dispuestas a ir a otra ciudad donde no hay una iglesia con sana doctrina,
o donde no hay ni siquiera una sola iglesia. Y Dios, en Texas hay un montón de pueblos que no tienen una iglesia. Tú has levantado a personas como Héctor, como Scott, con hombres que vienen a mi oficina a decir: hermano, necesitamos más iglesias. Dios, esos son hombres con tu corazón. Y yo te ruego, Dios, que escuches su oración, porque es la palabra de Dios. Pero yo te ruego, Dios, que levantes a familias de esta congregación a ir a plantar otras iglesias, Dios. Pero que no te lleves a aquellos que no queremos. Queremos que te lleves a los mejores, a los más capacitados, a los que sirven mejor. Padre, porque al plantar una iglesia requerimos de enviar a lo mejor. Queremos crecer en número, pero queremos crecer en calidad. Dios, haznos mejores, obedientes de la palabra. Yo sé que en esta congregación hay gente que sabe mucho, pero que todavía le falta practicar lo que sabe, que todavía le falta aprender que en la sencillez están los discípulos de Cristo, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si hay alguien que sabe mucho, ayúdale a ser un mejor discípulo por la acción, por poner sus manos en la obra. Dios, haznos una iglesia grande, pero no para nuestro nombre, sino para tu gloria. Haz que estos asientos se llenen, Dios, te lo rogamos, pero para poder edificar el cuerpo de Cristo y al final del día avanzar el reino de Dios. Es nuestra oración, Señor, que nos des un crecimiento, pero un crecimiento balanceado. Señor, te amamos, Dios, en el nombre de Cristo. Y hermanos, si usted está de acuerdo en lo que hemos orado, diga amén.